es un tema muy actual, ¿no? Podemos ver el tema de Fernandini, Mauricio Fernandini, Sara Goray, ahora mismo, su prisión preventiva. ¿Y por qué es un tema muy importante el proceso de colaboración eficaz? Porque nosotros como abogados vamos a tener que orientar a nuestros clientes, ¿no? Me imagino, para entrar en contexto, más o menos un preámbulo, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Mauricio Fernandini cuando fue a su abogado y le dijo, doctor, ¿qué me aconseja? ¿Me acojo al proceso de colaboración eficaz? ¿Puedo ser confeso? Entonces, son estas preguntas que nosotros como abogados tenemos que resolver, ¿no? Y lo que nosotros vamos a darle respuesta a nuestros clientes es la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, si se llega a un acuerdo con la fiscalía o no. Entonces, algunas de las preguntas, ¿por qué el fiscal no siguió su solicitud de proceso de colaboración eficaz del periodista? ¿Por qué de la empresaria Sara Godoy tampoco? Entonces, esas algunas respuestas vamos a tratar de darlas en el transcurso de este conversatorio, ¿no? Vamos a dar algunas ideas, doctor, cómo conversar con el fiscal para llegar a un buen acuerdo, cómo negocio, qué le pido información a mi cliente cuando me viene y me dice, doctor, que quiero ser aspirante a colaborador eficaz, ¿no? ¿Qué información le debemos de solicitar nosotros como abogados para verdad? Saber si nos está creyendo, que nos está diciendo la verdad o no, porque nosotros no podemos ir pues con unas mentiras a la fiscalía, ¿no? Pero vamos paso a paso. Esto es un preámbulo más o menos de lo que vamos a esperar en estas 2 horas de conversación. A ver, el proceso de colaboración eficaz, ¿no? Como introducción, por qué esta figura del proceso de colaboración eficaz? Ya en unas décadas anteriormente, pues hay una criminalidad organizada, no es la criminalidad común, no es el hurto, el robo que cotidianamente vemos, ¿no? Ya es una organización con esquemas, con más personas involucradas, ya muy oscuras. Entonces la fiscalía tiene muchas dificultades para llegar a identificar quiénes son, por ejemplo, los inversores en el caso de tráfico de drogas, de dónde viene el dinero, a dónde se va la droga, dónde la esconden, quién financia, cuántas casas tienen. Entonces, ante esta problemática que tiene la fiscalía para llegar a estas personas, a las cabecillas sobre todo, entonces se ha tratado de atacar ¿con qué? Con la figura de la colaboración eficaz. ¿Cómo así? Entonces, utilizo a un miembro que está dentro de tu organización para que me traiga información. Esa es la única manera que se ha visto ahora que la fiscalía está utilizando y bueno, y es una a nivel mundial, ¿no? Entonces, de esa manera, para paliar esta organizaciones grandes, poderosas, con mucho dinero, entonces se está utilizando la figura de la colaboración eficaz, ¿no? Bueno, en razón a ello es que nace la institución, dice la colaboración eficaz en nuestro país, para servir el delito de manera más efectiva, a través de la cooperación de uno de los miembros de la organización criminal. Sin embargo, dice esta colaboración eficaz, se debe materializar en un proceso autónomo, independiente, por lo cual tiene sus fases. Ya vamos a hablar de cada una de las fases de la colaboración eficaz, ¿no? Dice, la colaboración eficaz es una institución definida conceptualmente como un proceso especial. Ojo, vamos a ir especificando cada uno de estos. Especial y autónomo. No tiene nada que ver con la investigación principal. Es un especial autónomo. ¿Por qué es especial y autónomo? Por ejemplo, tu cliente viene y te dice, doctor, yo estoy investigado en la carpeta 15, la 15-2023. Esa es mi investigación por el delito de colusión. Está bien, listo. Entonces, es autónomo porque si tú te acoges al procedimiento, una solicitud de colaboración eficaz, no la vas a hacer dentro de esta carpeta. La vas a hacer en una carpeta independiente, ajena. Ni siquiera es un incidente de la carpeta principal del proceso común. No, es una carpeta autónoma, es independiente, ¿no? Entonces, no contradictorio, no es contradictorio porque no hay una imputación por parte del fiscal en lo que tú le vas a decir, ¿no? Porque supuestamente el fiscal no sabe lo que tú tienes. Entonces, no hay una contradicción. Y como no hay una contradicción, pues por eso es que tampoco se necesita un abogado defensor para las audiencias previas con el fiscal, ¿no? Entonces, dice,
basado en el principio del consenso, es un acuerdo entre las partes. Mira, Fiscalía te dice, ¿sabes qué? Tú quieres colaborar conmigo, yo necesito tu información para obtener más hallazgos, entonces vamos a consensuar, ¿no? Tú me das información, yo te doy beneficios. Es una justicia penal negociada. Y esto es importante que lo tenemos que entender, ¿no? Entonces, es un negocio jurídico ya. Yo te doy información a base de unos beneficios, ¿no? Por eso es la importancia de nosotros los abogados de saber negociar con el fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener esta destreza de negociar. Porque, por ejemplo, lo que pasó con Mauricio Fernandín, manifestó al inicio su intención de colaborar, de ser confeso. Sin embargo, la fiscalía en la actualidad le ha pedido prisión preventiva. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿El abogado actuó mal? ¿El abogado no supo negociar con la fiscalía? ¿El abogado no le preguntó las cosas a su cliente que debería informarle? Vamos a desagregar cada una de estas para saber negociar, ¿no? ¿Cómo sé yo negociar para que el fiscal después, cuando tenga ya toda la información, no me diga, no, ¿sabe qué, abogado? Con su cliente vamos a dejarlo ahí en stand-by su solicitud de aspirante a colaboración eficaz. Entonces, para no tener esas consecuencias, entonces tenemos que tener las cosas claras. Vamos a ir aprendiendo en el transcurso de esta conversación cómo tratar de darle una buena asesoría a nuestro cliente y para que después pues la fiscalía no nos pida prisiones limitativas de derecho, ¿no? Vamos a... Bueno, nos quedamos en que la justicia penal es negociada, que tiene por finalidad perseguir eficazmente la delincuencia, ¿no? Vamos a entrar ya concretamente a las fases del proceso de colaboración eficaz. Y acá sí quiero que me presten un poco de atención, porque las fases son muy importantes para determinar cómo podemos negociar con el fiscal, ¿no? ¿Cómo vamos a negociar con el fiscal? Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando un cliente va a tu despacho y le dice, doctor, ¿sabes qué? Saca la cita con tu secretaria, quedan a las 4 de la tarde, tú te reúnes con tu cliente, tú te reúnes con tus otros abogados también que están en el estudio y te dice, ¿sabes qué, doctor? Yo quiero ser un abogado, perdón, yo quiero ser una persona que colabora con la fiscalía. Yo he visto en la televisión cuando piden prisiones preventivas y para unos le dan y para otros no. Yo no quiero ir preso, yo tengo información, doctor. Por favor, quiero que usted me ayude a ser un aspirante a colaborador eficaz. Lo primero que tenemos que hacer nosotros como abogados, porque esto es real, tarde o temprano, doctores, nos va a llegar un cliente. Yo sé que de repente a ustedes ya les ha llegado un cliente o les va a llegar ahora, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como abogados es decirle, ¿sabes qué? Tienes que decirme qué información tienes. Dime toda la información que tú tienes hasta el momento de quiénes, cuándo, cómo, dónde. Y si esa información la puedes corroborar o no, que eso es lo más importante. Cuando tú como abogado escuchas a tu cliente la información que tiene y tú la analizas y ves que esa información le puede servir al fiscal, recién ahí tú vas y le tocas la puerta a la fiscalía. Porque tú no, como abogado no puedes quedar en ridículo, ¿no? Entonces, acordémonos que las personas que vienen a buscarte y te dicen yo quiero acogerme a un proceso de colaboración eficaz, ¿qué son? Son unos delincuentes. Algunos dicen que son unas personas arrepentidas, pero yo no creo que sean arrepentidos, ¿no? Porque si fueran arrepentidos no buscarían un beneficio. Entonces, no es que se arrepienten por buena voluntad, sino que se están arrepintiendo por obtener algo a cambio. Entonces, concretamente yo no diría que sea un arrepentimiento tan así, tan sincero, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con lo que nuestro cliente nos cuenta a nosotros. Nosotros tenemos que hacer un filtro de eso, ¿no? Entonces, punto muy importante es el que escuchar al cliente, ¿no? Entonces, basándonos de lo que el cliente nos diga, doctor, ¿sabe qué? Yo conozco, la fiscalía está investigando, por ejemplo, a 5 personas, pero no fuimos 5 los que actuamos, somos 20, doctor. Y la fiscalía solamente tiene conocimiento de una casa nada más donde estaba la droga, pero hay 4 casas llenas de droga.
Y yo sé de dónde viene el dinero. Yo sé quién la ha traído. Yo sé de qué nacionalidad. Yo sé quién hace el financiamiento. Entonces tú lo escuchas y le dices, ya, perfecto. ¿Tienes cómo corroborarlo? Si te dice, sí, doctor, yo tengo cómo corroborar. Es más, yo tengo la copia del pasaporte de la persona que ha traído el dinero. Lo ha traído de Brasil. Entonces, cuando tú ves que esta persona, que tu cliente de verdad puede hacer actos de corroboración, vas y le tocas la puerta a la fiscalía. Vas y le tocas la puerta a la fiscalía, ¿no? Entonces, le tocas la puerta a la fiscalía, pides una cita con el fiscal, ojo, no puedes presentar tu escrito de solicitud de aspirante a colaborador eficaz, ¿no? Aunque parezca broma, ha pasado, doctores, ha pasado. Aunque esto parezca broma. Es obvio, tú no puedes presentar un escrito a la fiscalía diciéndole, ¿sabes qué? Mi cliente quiere acogerse a la colaboración eficaz. Señor fiscal, solicito que usted tenga en cuenta su solicitud y mi cliente tiene esta relación, tiene estos conocimientos A, B, C, D. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Porque las otras partes se van a enterar. O puede haber en la fiscalía también que hay un asistente, que tenga un conocido de un abogado, de un cliente, y esta información se filtra, ¿no? Entonces, obviamente que no podemos presentar esta solicitud por escrito, definitivamente, ¿no? Siempre tocar el aporte fiscal con pedirle una reunión y en esa reunión que vas a tener, pues decirle efectivamente, sabes que mi cliente quiere ser un aspirante a colaborador eficaz. Y el doctor acá inicia la fase de la calificación. Esa es la primera fase, una de las fases más importantes, porque si no pasas la calificación, pues el fiscal te va a desechar a ti y a la información que estás trayendo, ¿no? Entonces, el fiscal lo primero que te va a hacer es decir, a ver, tú quieres colaborar, ya doctor, está bien, a ver, ¿qué pasa su cliente? Listo. Ya, a ver, por ejemplo, Mauricio, ya, dime qué cosa tienes que decirme, qué cosa tienes que aportarme. Ojo, te va a decir el fiscal, que esta es mi carpeta fiscal, ¿ah? Tú tienes que decirme algo que yo no sepa, algo que no esté en mi carpeta, porque no me vas a decir lo que yo ya conozco. Eso no tiene sentido. Tú tienes que decir unas cosas nuevas, cosas adicionales. Entonces, cuando esta persona, tu cliente, le comienza a contar algunos datos importantes, ¿no, doctor? ¿Sabe qué? Eh, Son 5 casas donde están las drogas y todos los días a las 5 de la tarde salen camiones que se dirigen al sur. Y son camiones, doctor, y yo conozco, aparte de eso, de dónde viene la droga y a dónde se va la droga. O sea, la droga sale de Lima, pero viene, por ejemplo, de Ucayali, ¿no? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo transporta? Sé estos datos, doctor. Ah, bueno, el fiscal dice, revisa su carpeta, bueno, yo no sabía que venía de Ucayali, yo no sabía que había 4 casas más, yo no sabía quién traía el dinero, yo no sabía a dónde se va la droga. Tu información me sirve, tu información. Vamos a realizar la delación. La delación es la declaración que tú vas a dar ante el fiscal sobre los hechos que conoces, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, la calificación. El fiscal va a calificar si tu información le va a ayudar a él o no. ¿Para qué? Para que tenga otros detenidos, para que incaute otras casas, para que allane. Entonces, cuando el fiscal vea que esta información no la tiene en la carpeta fiscal y es información nueva, es información adicional, es información útil, pertinente para él, entonces pasa la primera fase. Pasa la primera fase de la calificación. ¿Ya? Entonces, si el fiscal, en el hipotético, el fiscal va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo, no te creo. Tú me dices que hay 4 casas más llenas de droga y que de esas 4 casas salen camiones todos los días a las 5 de la tarde. No te creo. ¿Sabes qué es más? O podría decir el fiscal también, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo, yo ya conozco. Es más, ayer hemos hecho videovigilancia de esas 4 casas. Y una casa es en Surco, otra casa está en Ancón, otra casa está en Miraflores. Entonces, esa información que me das no me sirve, no me es útil, no me es pertinente. Entonces,
nos estancamos en la primera fase de la calificación, ¿no? Entonces, lo primero, para pasar esta primera fase, por eso es que al inicio, cuando iniciábamos nosotros nuestro relato, decíamos que nosotros como abogados tenemos que escuchar a nuestro cliente qué cosa nos tiene que dar, qué cosa nos va a dar en ese sentido. Entonces, escuchándolos nosotros, le vamos a preguntar si él puede corroborar o no puede corroborar, ¿no? Porque tu cliente te podrá decir, ¿sabes qué, doctor? Yo sé 5 hechos más, pero si no puede corroborarlo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a un buen puerto. Entonces, esa es la primera fase de la calificación, ¿no? Determinar si la información que tiene el aspirante a colaborador eficaz se puede corroborar o no. Y uno, si se puede corroborar o no. Y dos, que si esa información ya no la tiene el fiscal, porque si la tiene el fiscal no sirve de nada, ¿no? Para ir pasando entre fase en fase, vamos dando unas ideas generales, unas opiniones particulares también, doctores, que nosotros y ustedes las van a vivir en el transcurso de nuestra profesión, ¿no? Si hay veces en unas conferencias me preguntaban, doctor, ¿y usted está de acuerdo con el proceso de colaboración eficaz, con esta institución de la colaboración eficaz? Mi respuesta es sí, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con este proceso de colaboración eficaz, fundamentalmente porque va a ayudar a la fiscalía en muchos casos de organizaciones criminales muy grandes, organizaciones criminales muy compactadas, ¿no? Que por su dinero, pues hacen la dificultad de poder llegar a estas personas, sobre todo para los que están en los altos niveles, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con esta figura, esta institución de la colaboración eficaz. Lo que no estoy de acuerdo, doctores, es la manera como se ha venido utilizando. Y ese sí es un problema, ¿no? Hay fiscales que están abusando de esta institución de colaboración. Y conozco buenos fiscales así como malos fiscales, pero por lo general he conocido más malos fiscales aplicando este procedimiento de colaboración eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan algunas técnicas indebidas a su aplicación. Vamos a, voy a contarles un caso real, ¿no? O sea, esto ni siquiera nadie me lo ha contado, yo mismo lo he pasado. Me llamó en la noche un colega y me dice, doctor, ¿sabes qué? Mi cliente se va a acoger a la colaboración eficaz y está detenido. Es un funcionario público que está detenido, pero yo como no sé del proceso de colaboración eficaz, doctor, mejor por favor puede ir usted, mi cliente está detenido, mañana va a declarar a las 8 de la mañana. Y yo creído que su cliente ya había conversado, que ya sabía todo lo que iba a declarar, me apersono a las 8 de la mañana, me entrevisto con el cliente y le digo, ¿estás seguro que te vas a acoger a la colaboración eficaz? ¿Quieres ser un aspirante a la colaboración eficaz? ¿Te han explicado de lo que esto se trata? Y lo que me dijo fue sorprendente. Lo que me dijo fue, doctor, lo que pasa es que el día de ayer me han subido a un tercer piso 5 efectivos policiales y 2 fiscales. Me han tenido ahí por 4 horas, doctor. Me han dicho que me van a pedir prisión preventiva. Yo le he dicho que soy diabético y tengo que ponerme insulina refrigerada, si no me voy a morir. Ellos se han reído en mi cara, doctor, y me han dicho peores personas enfermos que tú hemos mandado presos. Y no me han dejado ahí, doctor, salir de ese cuarto más de 4 horas. Me han amenazado que me van a poner delitos. Y al final, doctor, ¿qué voy a hacer? Listo. Yo les he dicho que voy a firmar. Entonces, la fiscalía, aunque parezca mentira, está tratando esta figura del proceso de colaboración eficaz de esta manera, amenazando, coaccionando, ¿no? Entonces, eso es lo que no debemos permitir, ¿no? ¿Por qué? Porque si permitimos este trato, hacemos que otras personas van a ir presas de manera que no son responsables, ¿no? Entonces, por declaraciones de esta magnitud, hay miles de personas que han ido presas. Y cuando este cliente me cuenta ese relato que lo han tenido 4 horas, o sea, ¿qué necesidad de 5 efectivos policiales tenerlo ahí parado diciéndole, ¿sabes qué? Tienes que declarar, tienes que decirme eso, dos fiscales. Y es más, el cliente me decía, doctor, ¿y sabe qué? Uno de los fiscales es mi promoción, porque el cliente que tenía ese día era bachiller en Derecho, era un funcionario de un gobierno regional.
Y me dice, uno de los fiscales ha estudiado conmigo y yo me crea confianza, pero lo que no me ha gustado es que me ha tratado así, doctor, 4 horas, no me ha dejado que yo me inyecte la insulina porque soy diabético. Y él en todo ese, bueno, bachiller en Derecho, pero no tenía la especialidad, pues, en el ámbito penal, ¿no? Entonces, yo pido hablar con el fiscal y le digo, doctor, usted se ha entrevistado con mi patrocinado y lo está obligando para que firme una declaración de aspirante a colaboración eficaz. Cuando yo le reclamo esto al fiscal, el fiscal, ¿saben lo que me dice? Me dice, doctor, ¿sabe qué? Si lea su ley, ¿ya? Si usted desconoce, entonces mejor hablamos en otro momento. Así me dijo el fiscal. Le digo, perdón, doctor, yo no le estoy faltando el respeto. Por favor, también le pido respeto para mi persona. Me dice, doctor, yo me puedo reunir con su cliente o con cualquier otra persona y decirle cuáles son el procedimiento de colaboración eficaz. Y si él quiere, puede acogerse o no. Y yo le digo, la norma dice que usted sin la presencia del abogado puede reunirse y explicarle. Lo que la norma no dice es que usted tiene que coaccionarlo. No hay necesidad de que lo suba a un tercer piso con 5 efectivos policiales. No hay necesidad de impedirle que se inyecte su medicina y amenazarlo que le va a pedir prisión preventiva y amenazarlo que le va a pedir con otros 2 delitos más. Eso es ilegal. Porque usted puede reunirse con cualquier persona y explicarle el proceso de colaboración eficaz y si él acepta, genial. Lo que no puede hacer los hechos irregulares que usted le está haciendo. Eso es irregular. Y yo lo voy a denunciar. Y efectivamente lo denunciamos a los efectivos, a los fiscales y a los efectivos policiales. Entonces, como estos casos hay varios, doctores. Por eso que cuando a mí me preguntaban si yo estaba de acuerdo con el proceso de colaboración eficaz, yo le decía sí. Lo que no estoy de acuerdo es con la mala aplicación de parte de los fiscales, ¿no? Y yo sé que tengo amigos fiscales, muy buenas personas, y no se van a molestar conmigo porque saben que de alguna u otra manera, no de alguna u otra manera, es verdad lo que yo estoy diciendo porque es un caso real, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esos doctores cuando sus clientes, por ejemplo, le dicen, ¿sabes qué? Doctor, sí voy a firmar, sí voy a ser aspirante a colaboración eficaz, me han prometido estos beneficios y vamos a ver si lo que te prometen al final la fiscalía llega a cumplir o no. Pero vamos a avanzar. Vamos a la siguiente fase. Para no irnos aburriendo entre fase y fase, vamos comentando unos casos prácticos para que ustedes tengan en cuenta en sus carreras profesionales también. Habíamos hablado de la primera fase, que es la fase de calificación, ¿no? Y en la fase de calificación habíamos expresado que teníamos que darle información que el fiscal no conocía y también que tú tenías que tener conocimiento que esta información que habías proporcionado tenía que ser corroborable, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, la siguiente fase es la corroboración, ¿no? Ya tú te reuniste con la fiscalía, hicieron su acta de delación, ya eso se guardó en un folder, en el propio despacho de la fiscalía, porque eso no puede estar esa declaración inicial en la cual tú vas a la fiscalía y declaras, porque vas a hacer tu declaración, doctor, yo conozco estos hechos, A, B y C. Entonces, esa declaración tiene que estar guardada bajo 7 llaves, ¿no? No puedes saberla a nadie, no puedes ponerla en el proceso principal, no puedes sacarle copia, no. Es en original, en un folder de su despacho del fiscal, ahí queda. Nadie la puede mover. Entonces, pasas a la segunda fase de corroboración. Y esta es la fase más importante del proceso de colaboración eficaz. ¿Por qué es la fase más importante del proceso de colaboración eficaz? Es porque el fiscal se va a dar cuenta si tú le mentiste o no. El fiscal va a darse cuenta en ese momento si todo lo que tú le declaraste al inicio, tú le vas a poder responder, ¿no? Entonces, acordémonos que estamos ante la declaración de una persona que ha delinquido, ¿no? Es una persona sospechosa y que se está acercando a la fiscalía por obtener beneficios, no por buena gente, ¿no? Sino porque quiere algo a cambio. Entonces el fiscal tampoco puede creerle a diestra y siniestra todo lo que esta persona le dice, ¿no? Entonces pasamos esa fase de la corroboración. Ya, listo. Tú me dijiste A, B, C. Ahora,
¿cómo podemos corroborar? Dinos, danos los datos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Dónde podemos incautar? ¿Dónde estaban esas famosas casas? ¿No? ¿Quién nos trajo el dinero? ¿Tienes un voucher? ¿Tienes la copia tienes la copia del pasaporte? Yo tenía un cliente que tenía la copia del pasaporte que había traído de quien había financiado el dinero, ¿no? Entonces, sí, acá está. Esas son maneras de corroborar, ¿no? Porque si le vas a decir, no, ¿sabe qué? Déjeme pensarlo, voy a ver, voy a obtener información. Entonces el fiscal va a decir, ¿sabe qué, doctor? Discúlpeme, pero me he hecho perder mi tiempo, no puede corroborarlo. Entonces, pero cuando tú vas corroborando los hechos, ¿no? Primer hecho, segundo hecho, tercer hecho, bueno, puedes dar, por ejemplo, 5 hechos. Pero si vas corroborando, puede ser que otros no puedas corroborarlo. Pero la cosa es que el fiscal vea la intención que tú sí has querido corroborar. No puede ser que no, por el transcurso del tiempo no se pueda corroborar, obviamente, porque estos delitos pues son clandestinos, pero el tema es que tú busques la manera de cómo corroborar estos hechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Walter Ríos, le pidieron algún tipo de corroboración y él dijo, ¿sabe qué? Cuando estaba detenido ya Walter Ríos, dijo, yo tengo unos documentos que se tienen que corroborar, pero están en mi casa. Ya, entonces dinos quién lo puede sacar. No, es que está bien escondido. Yo tengo que salir, efectivamente. Yo mismo tengo que salir. Y Walter Ríos salió. Salió a su casa, sacó esos documentos y lo entregó a la fiscalía. O sea, se pidió un permiso al juez, el juez autorizó el permiso y fueron a su domicilio, regresó al penal y corroboró con esos actos. No tanto corroboró con documentos, pero al menos entregó algunos documentos que dijo que estaban en su casa, ¿no? De si corroboró o no, no tenemos conocimiento. Lo que tenemos conocimiento es que si lo sacaron del penal, lo llevaron a su casa y sacó unos documentos y le entregó a la fiscalía. Ese dato sí lo tenemos, ¿no? Entonces, la segunda fase, como decíamos, doctores, es la fase de la corroboración. Y esta fase decíamos nosotros que es muy importante porque esta te va a ayudar a negociar con el fiscal, ¿no? Te va a ayudar a negociar. Cuando explicábamos la fase de la declaración, siempre la pregunta era que si yo al inicio, cuando le voy a tocar la puerta a la fiscalía, le tengo que contar todo, ¿no? Le tengo que contar todo lo que sea, todos los delitos, todos los hechos, o tengo que guardarme algo, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a preguntar tu cliente. Doctor, mire, ¿sabes qué? Yo tengo 10 hechos, pero le tengo que decir todo. Tú a tu cliente le puedes decir, ¿sabes qué? Solamente declara de 5 y después vemos cómo vamos avanzando. ¿O qué pasó con Mauricio Fernandini, que ahora dice el fiscal que no, que él ocultó información y como no le dio la información completa, no llegaron a a un acuerdo de proceso de aspiración a colaboración eficaz? ¿Fue esto así? Yo creo, por la manera como se ha venido, los casos prácticos que hemos tenido en el estudio, que no hay que dar toda la información, ¿no? Pero hay que ser muy inteligentes en esto. ¿Por qué digo que no hay que dar toda la información? Algunos nos dirán, doctor, pero por eso Mauricio Fernández está preso porque el fiscal dijo que no dio toda la información. Pero vamos por partes. Vamos a fundamentar nuestro criterio de no dar toda la información. En cada caso en concreto, ojo, ¿ah? Pero, ¿por qué digo que hay que guardarnos algo bajo la manga? Porque cuando pasas en la primera fase de la calificación, pasas la segunda fase de la corroboración, va a haber una fase de negociación, ¿no? Y en la tercera fase de negociación, la ley dice que la fiscalía puede unilateralmente decirte, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con tu proceso de colaboración eficaz. Doctor, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ya no tengo otro colaborador que me está ayudando y ya. Y tú quedas en el aire, ¿no? Entonces, la fiscalía, en pocas palabras, agarra y te dice, ¿sabes qué? Te cierran las puertas de su fiscalía, de su despacho, y dice, no, doctor, listo. Chao. ¿Cómo quedas ahí? O otro caso, que te diga, ¿sabes qué? Doctor, la pena para su cliente es 20 años, le voy a reducir pues a 19, ¿no? Y tú le diste toda la información.
Y el fiscal dice te va a reducir solamente un año, porque recordemos que la norma no especifica un equilibrio, una tasa, no te dice, pues sabes que le dices un detenido te va a rebajar un año. No. Entonces, por eso tienes que negociar con el fiscal. O si el fiscal te dice, ¿sabes qué? No, doctor, un año y si quiere también, si no, ¿sabes qué? Tengo otra información. Es ahí donde tú puedes decir, no, ¿sabes qué, señor fiscal? Mi cliente se ha acordado de un hecho nuevo, ¿no? Recién se ha acordado, mire. Y es más, esto es un caso que se va a dar recién, va a llegar la droga. Y es más, la droga va a llegar mañana. Y si él sabe dónde, doctor. Pero como usted ya no quiere negociar con nosotros, pues disculpe, ¿no? Entonces no lo quiero hacer seguir perdiendo su tiempo, me retiro. El fiscal que va a decir, no, un ratito. A ver, no te he escuchado bien, me estabas diciendo que tienes otra información adicional. Sí, doctor, ¿sabes qué? Entonces ya no te va a pasar lo que te pasó anteriormente, doctor. ¿Sabes qué? Asegúreme, por ejemplo, mínimo unos 8 años menos, dependiendo de lo que tú le vas a dar, ¿no? Por eso es que decíamos al inicio que es un negocio jurídico. Hay que saber negociar con el fiscal, ¿no? Entonces, no podemos ir al despacho del fiscal así con las manos atrás y decirle, doctor, ¿sabes qué? Haga de nosotros lo que quiera. Porque tienes tu cliente también a quien defender, ¿no? Entonces, por eso digo yo que hay que tener mucho cuidado cuando le damos toda la información al inicio al fiscal, ¿no? Porque la norma no lo obliga al fiscal a llegar hasta el final a un acuerdo contigo. ¿Y qué pasó en este caso de Sara Goday, de Mauricio Fernandini? Si el fiscal le habría dado la espalda. Vamos, como es un caso que se está dando en la actualidad, ayer dicen una cosa, hoy dicen otra, de repente mañana dicen otra, vamos a ponernos en los supuestos, ¿no? Podría ser que el fiscal agarre y le diga, ¿sabes qué? Tú quieres ser aspirante a colaboración eficaz o que quieres ser un confeso, dime todo lo que sabes. Y el fiscal podrá decir dentro, ¿no? Yo quiero escucharlo. Pues. Ya yo ya sé lo que me va a decir, pero quiero escucharlo. Quiero escucharlo. Puede haber la posibilidad que el fiscal los utilizó, los escuchó, les sacó información y al final les pidió prisión preventiva. O puede haber también la posibilidad que estas dos personas, la empresaria o el periodista, hablaron con su abogado y el abogado les dijo, ¿sabes qué? El fiscal solamente tiene esta información, pero esta segunda fase de información no la tiene, entonces no le digas al fiscal esta información. Pero hay un error. ¿Por qué? Porque si tú no le dices información al fiscal que él no tenga, no le va a servir de nada al fiscal. Tú le tienes que dar información que el fiscal no conozca, ¿no? Ahora, cuando decíamos nosotros que tenemos que guardarnos algo así, bueno, si el fiscal no conoce 5 hechos, dale 4, pero dale algo que no conozca, para que el fiscal no te pida prisión preventiva. Ahí ha podido pasar dos cosas. Una, que el abogado le dijo, ¿sabes qué? En la carpeta del fiscal solamente sabe estos 4 hechos. Acepta los 4 hechos y di que tú quieres ser un aspirante a colaboración eficaz para que no te pida prisión preventiva. Pero el fiscal que agarró y que dijo, doctor, ¿sabes qué? Su información no me interesa porque yo ya la tengo en la carpeta. Yo ya la conozco. Yo pensaba que me iba a dar información adicional. Es más, hay otro colaborador que me está diciendo que su cliente habría recibido dinero cuando usted no me lo está diciendo. Entonces me estás ocultando información. Entonces, por eso es que al inicio yo les decía, doctores, que hay que tener mucho cuidado con lo que les aconsejamos a nuestros clientes, porque de eso va a depender de que si va preso o no va preso, si le disminuyen los años o no le disminuyen los años. Entonces, hay que ser muy inteligentes en ese aspecto, ¿no? Hay que saber también con qué tipo de fiscales estamos conversando, ¿no? Con qué tipo de fiscales estamos tratando. Así como nosotros, cuando vamos a oralizar una apelación de sentencia o nos vamos a un juicio oral, estudiamos a los jueces, así también tenemos que estudiar a los fiscales. Por ejemplo, sus antecedentes. Si han denegado aspirantes a colaboración eficaz anteriormente, le han obtenido toda la información y al final no llegaron a un acuerdo, entonces ya este fiscal pues no es una persona con el que se vaya a confiar, ¿no? Entonces, así como estudiamos a los jueces, estudiemos a los fiscales también para este proceso de colaboración eficaz.
Entonces, vamos avanzando. Vamos a ver cómo estamos de hora, todavía estamos en el tiempo. Estamos entonces, doctores, en el tema de la colaboración eficaz, ¿no? Estamos en la etapa de la corroboración, después pasamos a la tercera etapa, que es cuando tú vas a negociar, ¿no? ¿Sabe qué, señor fiscal? Ya mi patrocinado le dio la información, ya usted corroboró esta información, es más, como consecuencia de esta corroboración, ya usted obtiene 4 detenidos y ha incautado pues 5 millones de dólares, ¿no? Y ya sabe de dónde viene el dinero. Es más, le ha dado información de otra organización criminal también. Entonces, ahora pasamos la tercera fase a negociar. ¿Qué cosa le va a dar usted a mi cliente? Entonces, podría decir, mire, la pena para tu cliente es 20 años, pero solamente con la información que me ha dado, vamos a reducirle unas 3, 4 años. Entonces, ahí empiezas a negociar, ¿no? Con lo que les explicaba anteriormente también, ¿no? Entonces, esa es la tercera fase en la cual tú vas a negociar con lo que tú le has dado al fiscal. A mayor información útil, pertinente, que le va a ayudar al fiscal, mayores beneficios vas a obtener, ¿no? Entonces, vamos avanzando con las dispositivas. Esta es la fase de corroboración en la que habíamos coordinado, el artículo 475. Es la fase más importante y toda una de las fases del proceso de colaboración eficaz. Y acá viene la fase del convenio también, que está en el artículo 476, que ya ustedes lo van a revisar en las normas para que los tengan más claros, sino que ya les he ido explicando de manera un poco más didáctica para ir conversando, ¿no? El beneficio acordado, los hechos a los cuales se refiere el beneficio, la obligación a la que queda sujeta la persona beneficiada. Y luego, esta es la cuarta etapa en la cual pasa un control jurisdiccional, ¿no? El artículo 477 al 479, ¿no? Luego, doctores, que ustedes llegan a un acuerdo con el fiscal, le dicen, ¿sabes qué? La pena era 20 años, sí, por la información que ha proporcionado, bueno, le vamos a darle 12, le vamos a dar 8, el acuerdo que ustedes lleguen, ¿no? Ahora, esto no queda ahí, este es el acuerdo con el fiscal, pero tienen que ir a homologarlo al juez. Tienen que ir a decirle al juez, ¿sabe qué, señor juez? Hemos llegado a un acuerdo con el señor fiscal, a mi patrocinado la pena que se le debe imponer era 20 años, sin embargo, hemos llegado a un acuerdo y con toda la valiosa información que mi cliente le ha dado, hemos acordado que solamente le va a dar 8 años. O hemos acordado la extinción de la pena, no le va a dar pena. O es más, estaba la investigación, ya no lo va a acusar, va a retirar la acusación, va a archivar, estaba en diligencias preliminares, no va a formalizar para mi cliente. Entonces, todos esos acuerdos que se lleguen, el juez tiene que respetarlo en las vías comunes, ¿no? Entonces, el juez va a recibir esa información y el juez lo que va a calificar es si efectivamente estos hechos que ha declarado esta persona se han corroborado, ¿no? Y como consecuencia de esas corroboraciones ha habido el acuerdo con la fiscalía y es proporcional a lo que él ha brindado, ¿no? Entonces, viendo todas esas premisas, el juez va a decir efectivamente, vamos a ver, creo que no hay irregularidades entre los acuerdos, se han corroborado los hechos, no hay otros investigados que hayan dado la misma información, entonces va a resolver con una sentencia de colaboración eficaz, ¿no? Entonces, ahí cuando resuelve con la sentencia de colaboración eficaz, ya eres un colaborador eficaz. Ahí pasas a ser colaborador eficaz. Anteriormente eras un aspirante a colaboración eficaz, ¿no? Colaboración eficaz es el proceso especial autónomo, ya lo hemos explicado por qué es autónomo, porque ni siquiera es un incidente el principal, ¿no? Se hace aparte y los actos de corroboración de tu delación también las van a hacer aparte. Y tiene que ser autónomo porque los otros personas que están en el proceso común no pueden tener conocimiento que se está realizando este proceso de colaboración eficaz, ¿no? Es un proceso especial autónomo, no contradictorio, basado en el principio del consenso, porque tú hablas con el fiscal, vas a llegar a un acuerdo,
entre la justicia negociada, que tiene por finalidad perseguir eficazmente la delincuencia, y colaborador eficaz es la persona sometida a uno o más investigaciones o procesos penales o que ha sido condenada. Hay probablemente ya tu proceso culminó, ¿no? Mientras el proceso de colaboración eficaz se llegue a que tú lo vas a corroborar en el tiempo, puede ser que en el proceso común a ti ya te sentenciaron a 10 años. Sin embargo, en el acuerdo que tienes en el proceso especial puede ser que esa condena o se rebaje o te la anulen, ¿no? Entonces, no importa que tu proceso común vaya avanzando, porque no detiene. El proceso o la solicitud de colaboración eficaz no hace que tu proceso común, el original, se detenga, ¿no? Ese sigue paralelamente. Entonces, hay medidas de aseguramiento, por ejemplo, que el fiscal le va a pedir al juez para que puedan corroborar lo que tu cliente está declarando. Medidas de coerción con tu declaración pueden pedir prisiones preventivas para los otros investigados. Medidas de protección, las medidas que te van a brindar a ti, ¿no? Porque puede hacer que ya las personas, como estas organizaciones criminales grandes, se enteren que tú eres la persona que los estás delatando, porque esa es la verdad, tú los estás delatando, los estás señalando, los estás sindicando que ellos serían autores de hechos delictivos, entonces pueden actuar contra tu persona, entonces pueden darle algunas medidas de protección, ¿no? Ante este peligro o riesgo. La delación es la declaración que ustedes van dando o tu cliente va dando en el transcurso del proceso de colaboración eficaz. Es autonomía. La colaboración eficaz es un proceso especial que se rige por sus propias reglas y no depende de otro proceso común especial, ¿no? Es proporcional porque mientras tú vas dando mayor información útil y pertinente, mayor beneficio vas a obtener para tu proceso común, ¿no? Eficacia, la información que proporciona el colaborador debe ser útil para el fiscal en la persecución de los delitos graves, ¿no? Como ya hemos manifestado, tu declaración o la declaración de tu patrocinado tiene que ser útil para el fiscal. Oportuna en la información. Ya hemos visto el tema del consenso entre la fiscalía y tu persona. Tiene que ser reservado. El proceso especial de colaboración eficaz solo es de conocimiento del fiscal, el colaborador y su defensor, y en algunos puntos también el agraviado, ¿no? El procurador, por lo general el procurador, porque son delitos graves, ¿no? Es oponible porque la sentencia de colaboración eficaz surte efecto sobre todos los procesos objetos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, si tú llegas a un acuerdo con el fiscal, le dices, ¿sabes qué? Yo quiero los beneficios, tengo 5 procesos penales comunes, yo quiero llegar a un acuerdo sobre esos 5, entonces las sentencias de esos 5 procesos comunes se van a tener que emparejar con la sentencia del proceso de colaboración eficaz, ¿no? Entonces, es oponible ante ellos, ¿no? Es flexible porque los jueces van a dar esa flexibilidad de, a pesar que hay unas sentencias en los procesos comunes, pues primero tendrían que dar prevalencia a la sentencia del proceso de colaboración eficaz, ¿no? Acá tienen las fases de que ya hemos explicado: la calificación, corroboración, el preacuerdo, ¿no? La decisión del Poder Judicial. Acá algunas características: el proceso es reservado, es autónomo, y es en cuanto dure otros procesos según su tramitación, ¿no? Tu proceso principal no para, tu proceso principal va a seguir su camino original, ¿no? Cuando yo les manifestaba, doctores, que la información tendría que ser útil y clara, precisa, pertinente, era porque tendría que el fiscal lograr objetivos con su declaración. Y algunos de los objetivos es, por ejemplo, evitar la continuidad de los hechos ilícitos, la permanencia, evitar que se consuman, ¿no? Por ejemplo, doctor, ¿sabe qué? Esta semana que viene van a secuestrar a tal empresario. Entonces, tiene que lograr evitar esa consumación de ese delito, ¿no? Tiene que ser eficaz. Entonces, tiene que ser, permite disminuir su magnitud, evitar futuras acciones o daños de la organización criminal, conocer las circunstancias en las que se ejecutó o se viene planificando nuevos delitos, identificar autores o partícipes, entregar instrumentos, efectos, ganancias de los bienes
o decirle quiénes son los testaferros, qué casas están compradas con el dinero de la organización criminal. Todas informaciones, es una variedad de informaciones que le tendría que dar a la fiscalía para lograr el objetivo del fiscal, ¿no? Información sobre otros beneficios, la información tiene que ser relevante, tiene que ser suficiente, pertinente, útil, tiene que ser corroborable sobre todo, ¿no? Voy a detenerme en un punto que es muy importante. Doctor, cuando tú le das, vamos a utilizar la pizarra para esto, cuando tú le das la información a la fiscalía, ¿no? Esto es la delación. Delación. Ya, tú le vas a declarar a la fiscalía sobre estos hechos. Hecho 1, ¿ya? Hecho 1, hecho 2, hecho 3. Esta es tu declaración. Este es el proceso especial. Proceso especial. Este es el proceso especial. No el proceso común el que tú tenías, no, el proceso especial. No el porque tú estás investigado al inicio, no. Este es el proceso especial. Cuando tú vas y le tocas la puerta a la fiscalía y le dices, ¿sabes qué? Quiero ser aspirante a colaboración eficaz, se te abre un nuevo proceso especial, autónomo, independiente. Acá, esta es tu delación, esta es tu declaración, todo esto declaraste. 4 carros, 2 casas, que sabes de las casas, puedes declarar que eran 15 personas las que intervinieron. Entonces, tú vas dando todos estos hechos, ¿no? Tú vas dando todos estos hechos. ¿Dónde se reunieron? ¿En qué hotel se reunieron? ¿Con qué personas te reuniste? Entonces, todo esto de acá es una declaración. La delación de tu declaración. Es un proceso especial. ¿Qué cosa hace el fiscal con tu declaración? El fiscal puede pedir medidas limitativas de derecho, puede pedir prisiones preventivas. Por eso en muchos casos, cuando tú tienes tus patrocinados y tú revisas el requerimiento de prisión preventiva, dice declaración de colaborador eficaz. Bueno, los fiscales nunca te van a poner en su requerimiento de prisión preventiva aspirante a colaboración eficaz porque suena feo, ¿verdad? Pero eso es lo que es. A esta altura son aspirantes porque todavía no hay corroboración. Entonces, en su requerimiento de prisión preventiva los fiscales te ponen así, ¿no? Esta es la declaración y este es el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, acá te ponen el colaborador eficaz, ¿no? Colaborador eficaz 1, colaborador eficaz 2, colaborador eficaz 3, entonces te van a poniendo en tu requerimiento de prisión preventiva. ¿Qué pasa en estos hechos? El fiscal no va a pasar toda tu declaración, no la va a enviar a la solicitud de prisión preventiva. No le envía todo. Le envía lo que a él le conviene. Le puede enviar solamente esto, le puede enviar solamente el hotel, no le envía el nombre de José, no le envía que son 15 personas, porque de repente está pidiendo prisión preventiva para 20, ¿no? Entonces, el fiscal solamente le envía la información, traslada la información que le favorece a él para su solicitud de prisión preventiva. Entonces, acá tenemos la solicitud de prisión preventiva, ¿no? Ojo, doctores, cuando ustedes lleguen a su mano un requerimiento de prisión preventiva y vean así, colaborador eficaz 1, colaborador eficaz 2, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la fiscalía utiliza una sola declaración de un aspirante y pone 1 y 2. Y al final es uno solo. O podría poner testigo protegido 1. Y es testigo protegido y es colaborador eficaz al mismo tiempo. Entonces hay que tener cuidado ahí con lo que revisamos. ¿Ya? Para ponerle de conocimiento al juez y el juez no puede valorar doblemente una declaración, ¿no? De una sola persona. Ahora,
ahora ya se está de alguna manera equiparando las situaciones. Anteriormente, cuando los fiscales presentaban una solicitud de prisión preventiva, con el solo hecho ya de presentar un colaborador eficaz, todos los jueces, el 99%, daban fundadas las prisiones preventivas. O sea, fue un boom para los fiscales. Los fiscales, por eso es que cuando yo les decía que de manera coaccionaban a las personas para buscar una solicitud de aspirante a colaboración eficaz, era justamente para esto, para las prisiones preventivas. Porque antes de la prisión preventiva hay una detención preliminar, ¿no? Detienes preliminarmente por 7 días y en esa detención de los 7 días, el fiscal, ¿qué va a pedir después? Va a pedir la prisión preventiva. ¿Y qué es lo más beneficioso para el fiscal? Es que tenga corroboradores ya para tu prisión preventiva. Antes los jueces escuchaban que tenía un colaborador eficaz, un aspirante de colaborador eficaz, fundada, todas las solicitudes de prisión preventiva le quedaban fundadas. Todas. Entonces, ahora, ya con mayor manejo, no solamente requieren que existan declaraciones de colaborador eficaz, sino que la norma les pide que estos estén corroborados, ¿no? Que estén mínimamente en su segunda etapa. Entonces, le piden los jueces a los fiscales, le dicen, ¿sabes qué? Ya tú me has presentado, fiscal, usted me ha presentado 2 colaboradores eficaces. Listo. Pero lo que usted me ha presentado es su declaración. ¿Dónde están los actos de corroboración? Porque usted me tiene que presentar, ¿sabe qué, señor fiscal? Acá está su declaración y en su declaración me habla de 4 hechos y así se corrobora. Y una segunda página, una tercera página. Estos son los actos de corroboración. Así. Ahora ya le están exigiendo a los jueces los actos de corroboración de los aspirantes a colaborador eficaz, ¿no? Que antes no era exigible y le dan muchas veces las prisiones preventivas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Luego, no solamente hay que pedir que las declaraciones de los colaboradores eficaces estén corroboradas, sino que también hay que pedir la totalidad de su declaración del colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el fiscal lee la declaración del aspirante al colaborador eficaz y él llega a la conclusión de que había un acuerdo previo en delito de colusión, por ejemplo, ¿no? Había un acuerdo previo en un hotel, llegaron a un acuerdo y para el fiscal eso lo interpreta. Pero de repente para nosotros los abogados de la defensa no interpretamos eso. Cuando pasa eso, el juez puede ordenar, al fiscal, ¿sabes qué? Quiero que me traigas la totalidad de la declaración. No, doctor, pero ¿cómo? Tráeme toda la declaración. Cuando le traen toda la declaración al juez y el juez pueda identificar efectivamente que hay una declaración que le conviene a tu patrocinado, lo va a valorar en todo su conjunto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cómo traslada la declaración que está en un proceso de colaboración eficaz a las solicitudes de prisión preventiva, ¿no? Acá poniéndonos en los supuestos que ya no somos abogados del solicitante a colaboración eficaz, sino que somos abogados ya de la persona que le están pidiendo prisión preventiva con la declaración de un aspirante, ¿no? Vamos poniéndonos en los otros supuestos también para tener un mayor manejo en ese sentido, ¿no? Vamos avanzando. Y yo les quería comentar también en el tema, por ejemplo, de corroboración. Y esto es un caso práctico, ¿no? Todos los casos que yo les voy a contar son casos prácticos. Son casos que ya de alguna manera han pasado, por eso los puedo manejar. Cuando yo decía que la etapa del proceso de colaboración eficaz, la etapa de corroboración es la más importante, lo decía por lo siguiente. Por ejemplo, Walter Ríos había dado muchos hechos, ¿no? Muchos hechos, había denunciado a varias personas y se había abierto muchas investigaciones. Y ahora en su segunda etapa, la fiscalía le estaba pidiendo ya, corrobórame hechos. Tú me has dicho, por ejemplo, que esta persona había solicitado dinero. Ya, ¿dónde lo solicitó? ¿En qué hotel? ¿En qué almuerzo? ¿Qué te pidió vinos? ¿Qué te dio a cambio? Entonces, Walter Ríos en muchas formas no tenía cómo corroborar. ¿Y qué pasó? Este es un caso, yo asesoraba ahí a un juez del Callao y yo magia
mi cliente estaba detenido en Ancón y yo magia, también Walter Ríos, después de haber estado detenido un año, eh, pasa a la misma celda que estaba mi cliente. O sea, eso mínimamente no es sospechoso. La fiscalía no sabe que ellos son, de alguna manera, están involucrados en una organización criminal. No sabe la fiscalía, o los señores del INPE no tienen conocimiento que estas personas están investigadas por los mismos hechos. O sea, Walter Ríos, junto en celda con otro juez. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa, y a mi criterio, es que la fiscalía quería que Walter Ríos haga sus corroboraciones con la declaración a mi cliente. Entonces, ¿qué me dice mi cliente? Doctor, ¿sabe qué? Walter Ríos ha venido a mi celda, estaba en mi celda hace una semana y me ha dicho que su abogado va a pedir una ampliación de mi declaración y él quiere que yo declare en este sentido. Entonces, lo que de una u otra manera la Fiscalía y Walter Ríos querían es hacer actos de corroboración, ¿no? Entonces, pero para que ustedes se den cuenta, cómo se ha venido trabajando este caso, ¿no? No voy a tapar el sol con un dedo, no voy a decir que no hay hechos ilícitos, porque muchos hechos ilícitos en estos delitos en el Callao, definitivamente, pero lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta y tengan cuidado, doctores, también cuando les presenten los actos de corroboración, ¿no? Le presenten los actos de corroboración. Porque el artículo 158, numeral 2, dice, las declaraciones de los colaboradores eficaces para que ustedes le puedan dar prisiones preventivas tienen que ser corroborables. Y no pueden ser corroborables con otras declaraciones. O sea, yo no voy a corroborar mi declaración de un aspirante de colaboración eficaz, no lo voy a corroborar con otra declaración de otro aspirante o colaborador eficaz. Tiene que ser con otras declaraciones nuevas, ¿no? Sin embargo, la fiscalía quería hacer que mi cliente, que era juez del Callao, corrobore lo que Walter Ríos estaba manifestando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando te llegan, ¿sabes qué? Solicitud de prisiones preventivas para tu cliente porque el aspirante a corroboración eficaz ha corroborado con otras declaraciones. Punto número uno, no puede corroborar con la declaración de otros aspirantes. ¿Por qué? Porque es una declaración sospechosa. Las dos declaraciones son sospechosas porque los dos quieren obtener un beneficio. ¿Cómo tú le crees a un supuesto arrepentido? ¿Cómo tú le crees a un criminal? Porque efectivamente es un criminal que está hablando con la fiscalía para llegar a uno de los beneficios, ¿no? Entonces, más o menos esas son algunas problemáticas que se han venido dando. Eh, También, por ejemplo, pueden haber colaboraciones eficaces para empresas, y esto lo vamos a tratar más adelante. Esto es lo que les decía, ¿no? El traslado de las declaraciones. No pueden revisar ustedes la casación 292-2019, caso Oviedo Pichotito. Pueden revisar también el expediente 29-2017, caso Los Árbitros, donde en estas declaraciones pues los abogados le dan a la fiscalía para que le haga las declaraciones las preguntas a estos aspirantes y para que ustedes mayor tengan en cuenta estas dos jurisprudencias a revisar, ¿no? ¿Qué pasa, doctor? Cuando la fiscalía agarra y me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con tu proceso de colaboración eficaz. ¿Qué pasa cuando la declara negativa? No te dice, ¿sabes qué? Doctor, su cliente es muy simpático, me cae bien, pero ya no queremos seguir con él. Es la negativa cuando el fiscal dice, no me convence, no hay un acuerdo en su declaración, es como inexistente. A ver, ¿cuáles son las consecuencias que a tu cliente le diga al fiscal? ¿Sabes qué? Ya me has dado los hechos, hemos corroborado, pero no me gusta tu corroboración, así que ¿sabes qué? Doy por concluida tu proceso de colaboración eficaz. ¿Qué pasa con lo que tú declaraste? Porque tú has declarado que tú has hecho hechos ilícitos, ¿verdad?
y tú has declarado que has hecho hechos ilícitos con estas personas. Y de repente no solamente has dicho que has cometido un hecho delictivo, sino que 2, 3, 4, 5. Esa declaración, la cual ya habíamos hablado previamente, ¿puede ser usada en tu contra? La respuesta es no. Esa declaración es como inexistente, como si nunca hubiera existido. ¿No? La fiscalía, por ejemplo, no te puede pedir a ti prisión preventiva manifestando, no, el señor César Euzkate declaró que había cometido el hecho delictivo de colusión, de cohecho, de tráfico de drogas, de lavado de activos, y lo ha acreditado a través de su declaración con fecha tal. Cuando solicitó ser aspirante a colaborador eficaz, eso no puede hacer la fiscalía. O sea, todo lo que tú declaraste en tu proceso de colaboración eficaz, en tu proceso especial, en tu proceso autónomo, es como si no hubiera existido. Pero ojo, lo que sí puede utilizar la fiscalía son los actos de corroboración que tú has dado. Eso sí puede usarlo. Y en tu contra y en contra de los otros investigados, ¿no? Por ejemplo, doctor, deme un ejemplo. ¿Qué acto de investigación? Por ejemplo, tú le entregaste a la fiscalía un USB lleno de información, dónde, cuándo estaban los lugares, o algunos vouchers, algunas fotos dentro de un USB. Esos actos de corroboración la puede utilizar la fiscalía. Tú ofreciste como testigo, por ejemplo, yo me fui al aeropuerto a recoger a la persona que venía a traer del dinero y quien me recogió es mi taxista de confianza. Y mi taxista de confianza va a declarar, declaró efectivamente. Yo vi que subió un señor brasileño con 2 maletas y estas maletas le entregó al señor que yo lo estaba llevando a su domicilio. Y no solamente una vez, fueron 2 veces. Esa declaración de esa persona que conducía el vehículo sí puede ser usada. O sea, lo que no puede ser usado son tus declaraciones, tu delación, pero los actos de corroboración sí. Por eso hay que ser muy inteligentes. Número uno, doctores, cuando yo le decía al inicio, hay que estudiar al fiscal. ¿Qué clase de fiscal, con qué clase de fiscal estamos tratando? Así como también estudiamos al juez, hay que estudiar al fiscal para que no pase esto, ¿no? Hay que ver qué cosa le damos al fiscal para que corrobore también. ¿En qué medida? ¿No? Entonces, esas son las consecuencias cuando el fiscal decide ya no seguir con el proceso de colaboración eficaz, ¿no? Y esto es un caso práctico que yo les cuento. También ha llegado a Walter Ríos. A Walter Ríos cuando le dan su sentencia de colaboración eficaz y le dan, creo, mal no recuerdo, solamente 12 años de 20 que le iba a tocar. Esta sentencia es firmada entre noches y mañanas, ¿no? Porque el juez Zúñiga ya se iba a ir de la Corte Suprema y, oh sorpresa, firmó de un día para otro su sentencia de colaboración eficaz. El tema es, la información que había dado Walter Ríos estaba corroborada como para una sentencia. La información que dio Walter Ríos la había dado también otro aspirante a colaborador en las mismas dimensiones. Yo fui abogado de la persona de la mano derecha de Walter Ríos, quien había declarado prácticamente lo mismo y entre más actos de corroboración había dado, ¿no? Habíamos revisado con él cuando él llega en el despacho, me dice, doctor, ¿sabe qué? El fiscal no quiere hacer actos de corroboración cuando yo le digo. Me ha dejado de lado, dice, no quiere seguir con mi proceso de aspirante a colaboración eficaz, pero sí quiere seguir con el de Walter Ríos. O sea, ¿hay algo sospechoso o no por ahí? Walter Ríos tenía algunos datos adicionales que darle sobre otras personas que no estaban investigadas o por otros jueces. ¿Hay algo que no quería que Walter Ríos diga? El apuro para darle esta sentencia, algo se ocultaba ahí. ¿Por cómo el fiscal decide contigo sí voy a concluir el proceso de colaboración eficaz y contigo no? Cuando las dos personas habían declarado los mismos y habían actos de corroboración. Es más que sospechoso, ¿no? Entonces, es más, nosotros le tocamos la puerta cuando viene, me busca asesoría, me dice, ¿sabes qué? Si este fiscal no quiere hacer actos de corroboración con lo que tú le estás diciendo, le estás dando esta información, vamos a tocarle la puerta a otro fiscal. Y al fiscal de la Nación también en ese momento. Pero de manera sorpresiva, no querían realizar actos de investigación
con esta persona. Más que sospechoso, ¿no? Se lo digo, doctores, porque a ustedes les va a pasar, ¿no? Le va a pasar o ya le está pasando cosas similares. Y es más, yo conversando, cuando fui a hacer un curso en Colombia, conversaba con el doctor de Castro y conversamos este tema del proceso de colaboración eficaz. Era un curso de contrainterrogatorio y él me preguntaba cómo era el proceso de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque esta persona, al cual yo le estoy manifestando, solicitó las copias de su proceso de colaboración eficaz, le dijo al fiscal, está bien, ya tú no quieres seguir con mi proceso de colaboración eficaz, pero dame una copia para yo llevársela al otro fiscal y hacerle ver que sí he corroborado, si hay acto de colaboración, y le negaron sus copias de colaboración eficaz. O sea, si es un proceso especial, si tú eres parte, ¿cómo te pueden denegar las copias? Punto número uno. Punto número dos. En el hipotético que utilicen la declaración de este aspirante a colaborador eficaz para una prisión preventiva, ¿no? Si tu cliente dice, ¿sabe qué, doctor? Me ha puesto prisión preventiva y hay un aspirante a colaboración eficaz que ha declarado esto. Y está bien. Y hay una sentencia. Por ejemplo, en la sentencia de Walter Ríos, nosotros podríamos pedir la copia de todo su proceso especial. No te la van a dar. Te dirán uno, no eres parte en eso. Sí está bien, no fui parte en ese proceso especial, pero estoy detenido y me han dado prisión preventiva de 3 años. Lo que yo quiero ver como abogado, si en ese proceso especial hubo actos de corroboración que me benefician a mí, porque tú solamente has utilizado actos de corroboración que no me benefician. Entonces hay esas desigualdades, ¿no? Hay esa desigualdad. Entonces cuando conversábamos en Colombia con el profesor de Castro, decía, esto no puede ser así. O sea, si el fiscal en el proceso especial encuentra actos que favorezcan al investigado del proceso común, debería de poner de conocimiento. Si no los encuentra o encuentra actos de corroboración en contra, pues pide prisión preventiva. Pero no pueden esconderse la información, ¿no? Y esto todavía no está regulado de alguna manera para los intereses de todas las partes, ¿no? Vamos avanzando. Doctor, ¿y podemos, un líder de una organización criminal puede acogerse también al beneficio, a los beneficios de la colaboración eficaz? La respuesta es sí. Anteriormente no se podía, ahora sí, ¿no? La única exigencia o la exigencia es que la declaración de o la delación de esta persona, de este líder, sea que delate a unas personas de su igual jerarquía o más arriba, ¿no? Si eres líder de una organización criminal, por ejemplo, puedes delatar a un congresista, a un alcalde, a un gobernador regional, a una persona que esté de tu nivel para arriba. No puedes decir, pues, oye, ¿sabes qué? El portero también de donde yo estaba, de mi casa, también se llevó este dinero. Obvio que el fiscal se va a enterar por el portero, pero tienes que delatar más allá. O sea, a las cabezas, ¿no? A las cabezas. Esa es la exigencia que se le pide a los miembros de las organizaciones criminales para que ellos puedan tener algunos beneficios, ¿no? Y no tienen todos los beneficios, tienen algunos cuantos, como la disminución de la pena, ¿no? Pero sí pueden los miembros de una organización criminal, ¿no? Esto es lo que yo les decía, ya les comentaba al inicio, ¿no? La corroboración, el artículo 158.2, son declaraciones sospechosas, no se pueden corroborar entre ellas, así como los testigos de referencia, las declaraciones de los arrepentidos, entre otros, ¿no? Hay obligaciones, ya pasando ya a la sentencia del proceso de colaboración eficaz, cuando el juez emite una sentencia y te da los beneficios, la disminución, tú tienes que cumplir. No es que te dan la sentencia y me voy de viaje, me voy al extranjero con mi sentencia y listo, y se acabó mi problema. No, tú tienes que cumplir, tienes unas obligaciones, porque te han dado una sentencia, te han dado beneficios y tienes que cumplir esas condiciones. Y una de las condiciones es no cometer delito doloso por 10 años como mínimo.
Otra condición es ir a todas las citaciones en las cuales la fiscalía te llama al Poder Judicial. Claro, porque si tú estás diciendo, ¿sabes qué? José, Lucho y Luis son miembros de la organización criminal y a José, Lucho y Luis tienen un juicio oral, ¿quién va a ir a declarar ese juicio oral? Es que tú, la persona que lo estás indicando. En el hipotético, pues, que ya se habría, tú ya habrían dicho quién eres tú como colaborador, ¿no? Porque los aspirantes a colaboración eficaces pueden ser anónimos o también pueden ser conocidos, ¿no? Pero muchas veces las organizaciones criminales, cuando alguien delata, ya por la manera quien delata o los hechos quien dicen, pueden lograr determinar quién serían estas personas, ¿no? Entonces, una de las exigencias es que tendrías que ir a todas las citaciones que se te notifican, ¿no? Informar el cambio de la residencia, si cambias de residencia luego de haber obtenido tu sentencia de colaboración eficaz. Ejercer oficio o profesión lícita, esto, ejercer oficio y profesión lícita, reparar los daños ocasionados en los que te habían dado dentro de la sentencia una reparación civil, abstenerse de beber bebidas alcohólicas y drogas, esto una de las exigencias, someterse a vigilancia o control presencial, obviamente, ¿no? La fiscalía no va a querer que tú te desaparezcas porque tiene que seguir haciendo actos de corroboración contigo en ese hipotético, no salir del país sin previa autorización judicial, cumplir con las condiciones del acuerdo y si hay una caución también, ¿no? Entonces, algunos de las jurisprudencias que ustedes podrían revisar en la casación, el expediente 1796-2018 del 29 de abril de 2021, fundamento 20, el aspirante se desiste de brindar información. Si el fiscal no decide seguir con el acuerdo, eso es uno de los que hemos conversado. La declaración del aspirante se tendrá por inexistente y no podrán ser utilizadas en su contra. Sin embargo, dice, lo obtenido en la fase de corroboración del proceso de colaboración sí se pueden utilizar, ¿no? Las declaraciones de terceras personas, los documentos que tú has ofrecido, los informes, los dictámenes periciales, mantienen su validez, ¿no? Dice, cuando no sea posible la oralización, inmediación o contradicción, deben permitirse presentar elementos de prueba para rebatir otras cuestiones. Para aclarar este último, por ejemplo, eh, tu, tu cliente fue aspirante a colaboración eficaz, el fiscal dijo que no va al proceso, sin embargo, tú diste documentación que corroboran lo dicho. El fiscal, con estos actos de corroboración, puede pedir medidas limitativas para otras personas, ¿no? Entonces, los abogados de esas otras personas pueden ofrecer pruebas adicionales para que contravengan estas que tú ofreciste, ¿no? Por ejemplo, el aspirante de colaboración eficaz presentó un voucher de un depósito. Oponiéndose a eso, pueden presentar otros documentos oponiéndose a ese voucher, ¿no? Podría ser una pericia manifestando que ese voucher está manipulado o ese voucher pertenece a otro banco, etc. cosas, ¿no? Pero esas son algunas de las oportunidades que se les puede dar. Había un par de temas que quería tocar también antes de culminar. Vamos a ver si lo tengo por acá. Me tocó también defender un caso, más o menos se los voy contando para que también estén preparados en todas las circunstancias. Este fue una detención preliminar para 2 efectivos policiales y dentro de esos efectivos policiales estaba una efectiva mujer. Eran 2 mujeres. Una de ellas había dado a luz y tenía 2 hijos, una ya de 2 años y otra que recién había dado a luz. Era una bebé. Entonces le habían dado detención preliminar y la tenían en un segundo piso y afuera se podía ver a través de una ventana, se podía ver sus familiares de este efectivo policial
entregando al bebé, o sea, en la calle. Y la fiscalía utiliza esto y le dice, o sea, esto es real, ahí le dice, esa es tu hija. Si tú quieres, mañana mismo puedes estar con ella y no te pido prisión preventiva. O sea, a ese nivel ha llegado la fiscalía por querer obtener la declaración de un aspirante a colaboración eficaz. Porque es muy distinto que tú pidas prisiones preventivas sin tener dentro de los elementos de convicción una declaración de un aspirante. Por eso yo le decía antes, era el caballito de batalla, ¿no? Cuando el fiscal pedía sus prisiones preventivas, si tenía uno, ya si tenía dos aspirantes, ya era lo máximo. O sea, ya prisiones para todos. Definitivamente, ¿para qué vamos a ir a audiencia? Ya tienen las prisiones preventivas. Pero, o sea, hay fiscales que trabajan de esta manera, ¿no? Y eso es de lo que no estoy de acuerdo. Cómo utilizan esta institución de la colaboración eficaz para lograr detenciones preventivas de esta manera, ¿no? No le importa a la fiscalía que tú no puedas corroborar, porque esta persona, la efectivo policial, me decía, doctor, pero yo le decía a la fiscal que yo no podía corroborar lo que ella quería que firme. ¿Y la consecuencia de esto qué es? Que le den prisiones preventivas por 3 años y como no lo puedes corroborar, igual no lo van a condenar. Pero ¿quién le resarce estos años que han estado ingresos en un centro penitenciario? O sea, para que con la finalidad de la fiscalía tenga solamente sus réditos en las prisiones preventivas. Entonces, eso sí lo que nos incomoda en muchos casos, ¿no? Y con esto termino. Algunas modificaciones. Están solicitando algunas modificaciones, por ejemplo, al inicio cuando el tema de la calificación. Las calificaciones las reuniones pueden ser la fiscalía o el aspirante, ¿no? No exigen que el abogado esté presente, no es exigencia, sino que hay ahora una solicitud de modificación para que el abogado esté presente. Si me preguntan a mí, doctor, ¿está bien esta modificación? Yo creo que sí. Yo creo que en todo momento el abogado tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tocarle la puerta al fiscal, tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo soy culpable. Te estás autoincriminando. Yo he cometido estos hechos y yo puedo corroborar de esta manera. Y como ya lo hemos revisado anteriormente, el fiscal en cualquier momento te puede decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, nos vemos, ya no quiero seguir con tu proceso de colaboración eficaz, ya me diste todos los actos de corroboración y ahí nada más. ¿Ustedes creen que el fiscal en esas reuniones a solas le va a decir, ¿sabes qué? Ojo, que yo en cualquier momento puedo decirte no, y me quedo con tus actos de corroboración? ¿Ustedes creen que el fiscal se lo va a decir? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién le va a decir esas consecuencias? Es el abogado. El abogado le va a decir, ¿sabes qué? Si tú quieres ser aspirante a colaboración eficaz, está bien, te pongo todo sobre la mesa. Estos son los pros y estos son los contras. Estos son los beneficios. Son muy buenos los beneficios también. Si tú entregas una información veraz, útil y pertinente y que se puedan corroborar. Pero ojo, hay consecuencias también adicionales. Podremos encontrarnos con este tipo de fiscales. Pero ya el cliente tiene todo sobre la mesa, ¿no? Y va a existir una mejor decisión. Yo creo que sí tendría que exigirse la presencia del abogado defensor cuando hay este tipo de reuniones, ¿no? La otra es que no hay plazos para el proceso especial de colaboración eficaz. Ahora se está imponiendo o se está pretendiendo que exista un plazo de 8 meses, ampliarlo por 4, y también cuando exista en casos complejos, yo creo que sí se debe determinar los plazos, ¿no? Porque no pueden ser plazos indefinidos tampoco. Sí se deberían determinar los plazos para el proceso de colaboración eficaz. También estoy a favor. Luego es cuando existan estas reuniones personales, el fiscal y la persona, el aspirante a colaboración eficaz, están exigiendo que sea grabada para que el juez las pueda verificar al final de emitir su sentencia. Puede, a ver, ¿qué te prometió al inicio? ¿Te cumplió o no te cumplió? Entonces pueda dar su sentencia, pero tiene que estar grabada, ¿no? Esa es una de las modificaciones que yo no le veo mayor inconveniente. Yo creo que al contrario pueda ser fiable, ¿no? Para que no haya ningún tipo de interpretación, porque podría decir el fiscal, yo interpreté de esta manera, que me iba a dar esta información y a las finales no se logró el objetivo. Yo creo que es una
es un buen cambio que exista una grabación al respecto. Doctor, pero la grabación la pueden tener cualquiera y la pueden revisar, pueden sacarle una copia. A la declaración en hoja también, ¿no? A las declaraciones en hoja también. Son algunos de los cambios que están pidiendo para el tema del proceso de colaboración eficaz. Y hay algunos otros dos que se los quería mencionar en cuanto a los fiscales o cualquier persona que da esta información adicional, porque es un proceso reservado, ¿no? Es un proceso reservado, temas de administrativas al respecto. Doctores, les quería agradecer y pedirle disculpas, estoy un poco mal con la garganta, pero he tratado de dar todo esta noche para que ustedes puedan tener un amplio conocimiento, los pros y los contras del proceso de colaboración eficaz, cómo estaban aplicando los jueces al inicio, los fiscales, si era una buena aplicación o no, cómo podemos actuar nosotros dentro de una imagen cuando tus clientes vengan y te pidan alguna información, con qué fiscal estamos tratando, si les guardamos información o no. ¿Verdad? Para que no se vayan con este último dato, una de las modificaciones era que en el proceso de colaboración eficaz se le exige al aspirante a que declare todo. No que me olvidé, no que mañana voy a recordar, no. Si tú quieres ser un aspirante a colaboración eficaz, tienes que darme toda la información en tu primera declaración. Toda. No te voy a permitir, o sea, esa es la norma que se quiere ingresar, no es permitible que tú me digas, ¿sabes qué? Ahora en la primera reunión te digo unas cosas y después fiscal te voy a decir otras cosas luego, ¿no? Entonces, ese es un ingreso que se está queriendo dar en la norma actual, la cual no comparto, no comparto porque estamos hablando de un negocio jurídico, ¿no? Yo puedo decir qué cosa te doy y qué cosa no te doy. O sea, por eso te estoy ofreciendo, es un negocio, no me puedes obligar si tú no me estás oponiendo. Entonces, esas son algunas modificaciones. Doctores, muchas gracias, muy amable por su atención. Gracias. Doctor César Uscati, primero agradecerle a su persona por tan magnífica ponencia, un tema muy interesante, un tema muy necesario el poder nosotros saber. Y hay una pregunta muy interesante.